Juan capítulo 3, versículos 1 al 17, que leen de la siguiente manera. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar considerando los versículos que acabamos de leer, pensando en el título del tema de hoy: nacidos del Espíritu de Dios. Vamos a estar contemplando, para nuestro estudio bíblico de hoy, el próximo tema en nuestra serie de temas basadas en la persona del Espíritu Santo. Y la idea de que gracias a la obra del Espíritu Santo, el creyente nunca está solo. El creyente nunca está solo gracias a la obra del Espíritu Santo, porque por medio de la obra del Espíritu Santo el creyente puede gozar a cada momento de la presencia del Dios Trino a través de su Espíritu Santo Consolador. En lo que va de esta serie de temas que inauguramos únicamente la semana pasada, hemos visto que entre los muchos aspectos de la obra del Espíritu Santo se encuentra la obra de convicción, o tal vez, para ponerlo de otra manera, la obra de convencimiento, de convencer al pecador de su necesidad de salvación, de modo de traerlo al arrepentimiento y fe en Jesús. Algo que contemplamos con el fin de cobrar ánimo. Porque recuerde, la idea central de estos temas es que no estamos solos. El creyente no está solo. Entonces consideramos la obra de convencimiento del Espíritu Santo para cobrar ánimo en seguir viviendo la vida cristiana, compartiendo el mensaje de Cristo, aún en las maneras más humildes, como lo es, por ejemplo, una tarjeta de cumpleaños con un tratado evangelístico. Porque podemos confiar que el Espíritu Santo nos va a acompañar. El Espíritu Santo
va a acompañar esa acción humilde, porque no estamos solos. Entonces, aún en esas acciones más humildes, podemos contar con la compañía del Espíritu Santo y con el hecho de que el Espíritu Santo es el que va a hacer su obra de convencimiento. Hoy, en continuación de esta unidad, vamos a ver que no estamos solos. No solamente porque el Espíritu Santo obra convencimiento en nosotros, no solamente porque el Espíritu Santo obra convencimiento en otros, pero también podemos confiar que no estamos solos porque el Espíritu Santo obra un nuevo nacimiento en los que depositan su fe en Jesús. El Espíritu Santo obra un nuevo nacimiento en los que depositan su fe en Jesús. Y es este hecho, el hecho de que el Espíritu Santo obra un nuevo nacimiento en los que depositan su fe en Jesús. Es este hecho que nos revela, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, varias características del obrar del Espíritu Santo en general, que también podemos usar para cobrar el ánimo de seguir avanzando, de seguir viviendo la vida cristiana con y por fe. De acuerdo al pasaje de hoy, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús nos demuestra que el obrar del Espíritu Santo es, en primer lugar, mayor que nuestras fuerzas. Lo que vamos a estudiar es que al contemplar la obra del Espíritu Santo, la obra del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo hace que suceda en aquellos que depositan su fe en Jesús, al considerar esa obra del Espíritu Santo, vamos a llegar a conciencia que el obrar del Espíritu Santo en general excede, es mayor a las fuerzas humanas. Al introducir el nuevo nacimiento, el cual Jesús explica más explícitamente como una obra del Espíritu Santo en el versículo 5, los versículos 1 al 3 nos muestran que esta obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, que es obra del Espíritu Santo, esta obra del Espíritu Santo, como las otras obras del Espíritu Santo, excede lo que podríamos alcanzar por esfuerzos humanos. ¿A qué me refiero? Vayamos al texto. Dicen los versículos 1 al 3. Había un hombre, ¿de quiénes? De los fariseos, mantenga esa palabra en mente, que se llamaba Nicodemo. Y se nos da otra descripción de Nicodemo. Se nos dice que era un principal entre los judíos. Mantenga esas dos frases, esas dos características en mente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, lea conmigo la respuesta de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesantemente, muchos leemos el versículo 1 de largo, justo como lo hicimos ahora, y por lo tanto podemos perder de vista la manera en la cual estos 3 versículos establecen el hecho de que el obrar del Espíritu Santo es mayor que nuestras fuerzas. Es debido a que nuestro contexto es diferente al contexto en el que sucedió y se escribió este pasaje. Debido a que nuestro contexto diario es diferente, es que leemos el versículo 1 y lo leemos de largo. Es razonable, no estamos viviendo la vida como la vivían en ese entonces. Sin embargo, para los primeros lectores de estos 3 versículos, el versículo 1 los hubiera hecho mirar 2 veces debido a 2 detalles, los 2 que les hice énfasis. El primero es el que Nicodemo era un fariseo, y el segundo es que Nicodemo era un principal
entre los judíos. Ahora, varios de nosotros estamos familiarizados con la palabra fariseo y tenemos un entendimiento general de su rol como una facción judía últimamente antagonista a Jesús. Sin embargo, para sentir de lleno el impacto de la respuesta de Jesús en el versículo 3, para que sintamos de lleno el impacto de esa respuesta de Jesús a Nicodemo, para que la podamos sentir de la manera que los primeros lectores de estos versículos la sintieron, es necesario contemplar un poquito más acerca de quiénes eran los fariseos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los fariseos no eran simplemente un grupo de las márgenes judías. ¿Ok? No era un grupo extremista, radical, aislado de lo que sería el judaísmo popular o aceptado. Los fariseos no eran simplemente un grupo de las márgenes judías. Los fariseos era el grupo religioso judío más grande del primer siglo. La mayoría eran personas de clase media de la sociedad judía, aunque algunos sí eran sacerdotes y levitas. Y en general los fariseos eran muy respetados por la mayoría de la población y eran los líderes de las sinagogas judías. Interesantemente, aquí me gustaría que pongamos atención. Interesantemente, los fariseos habían desarrollado la ley oral. La ley oral, es decir, la ley de palabra, no de palabra escrita. Habían desarrollado la ley oral y creían que la ley oral tenía la misma autoridad que la ley escrita. Y enfatizaba la responsabilidad personal del individuo. ¿Le parece mala esa característica? Enfatizar la responsabilidad personal del individuo. ¿No es lo que le enseñamos a nuestros hijos? ¿A ser responsables? Bueno, continúa escuchando. Los fariseos reconocían todo el Antiguo Testamento como autoritativo, como una autoridad. ¿Les parece mala esa característica? Creían en la existencia de ángeles y demonios, que eran seres celestiales literales. Creían en la resurrección corporal. ¿No creemos en eso nosotros? En un juicio final. ¿No es eso lo que creemos nosotros? Pero es aquí donde me gustaría hacer énfasis particular. Y creían que la manera de alcanzar a Dios era a través de obedecer, cumplir la ley, tanto escrita como oral. Ahí es donde nosotros empezamos a tener una división en sus creencias. Porque ellos creían que la manera de llegar a Dios era a través de cumplir la ley escrita y oral. En otras palabras, consideraban que en el juicio final el individuo sería recompensado o castigado de acuerdo a sus obras en vida. Algo que los llevaba a enfatizar la observación ritualista del Sabbat, es decir, el día de reposo, lo que en estos días conocemos como el sábado, el diezmo y los ritos de purificación. Ellos se habían enfocado en que para llegar a Dios se tenían que cumplir con estas cosas. Y entre ellos, Nicodemo era uno que servía como principal de los judíos, frase que los primeros lectores de estos versículos hubieran entendido como indicativa de que Nicodemo integraba el Sanedrín, es decir, el consejo judío que con el permiso del Imperio Romano ejercía poder y autoridad sobre la población judía en todo tipo de asuntos, excluyendo
asuntos criminales y de pena de muerte, autoridad que el Imperio Romano reservaba exclusivamente para sí mismo. Ahora, ¿a qué voy con describir todo esto? Voy a que los primeros lectores del versículo 1, al leer que Nicodemo era un fariseo y un principal de los judíos, sin duda alguna, hubieran asociado a Nicodemo no solamente con la filosofía de que se tenía que llegar a Dios a través de las buenas obras, sino que también lo hubieran visto como un mero. Es decir, de los que van a llegar a Dios por sus buenas obras, definitivamente él va a ser uno de ellos. Primera fila. Al fin de cuentas, no solamente tenía Nicodemo los credenciales descritos en el versículo 1, sino que parece que también tenía buenos modales. Lea el versículo 2. ¿Cómo se acerca él a Jesús? Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué? Rabí. Rabí, un término de respeto, maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, a pesar de tener los credenciales que tenía, que nos indican que era una persona que creía que se podía llegar a Dios a través de las buenas obras, a través de cumplir la ley oral y escrita, a pesar de tener buenos modales, aparentemente, como vemos en el versículo 2, la respuesta de Jesús a él no cita los credenciales de Jesús, sino que desarma a Nicodemo en seco. Interesante, ¿eh? Aquí viene Nicodemo, una persona que piensa que para llegar a Dios hay que portarnos bien, una persona que se porta bien para poder llegar para con Dios. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Jesús le comunica que la manera de llegar a Dios no es a través de los esfuerzos humanos de portarse bien, no es a través de las buenas obras, no es a través de la observación del Sabbat, no es a través del diezmo, no es a través de los ritos de purificación, no es a través de su servicio en el consejo judío, sino es a través de un obrar del Espíritu Santo que era mayor a todos sus esfuerzos como fariseo y principal de los judíos, el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, el ser nacido de Dios. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. En el lenguaje original, si lo traducimos así literalmente, sería como que Jesús le hubiera dicho, amén, amén, te digo. Te digo con mucha seguridad y con mucho énfasis, necesito que entiendas esto. No es el Sabbat, no es el diezmo, no son los ritos de purificación, no es tu servicio en el consejo judío. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque el obrar del Espíritu es mayor que los esfuerzos humanos. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? El nuevo nacimiento no es la única obra del Espíritu Santo. No es la única cosa que el Espíritu Santo obra en el creyente. Ahora, no me malentiendan. Es una obra grande, tal vez la más grande que el Espíritu Santo hace a favor de los que depositan su fe en Jesús. Pero no es la única. Y tampoco es la primera. Pues como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo también obra convencimiento. Lo cual también lo hace, como el pastor lo ilustró la semana pasada, al contarnos del ingeniero. ¿Se recuerda de esa anécdota? Del ingeniero que después de no ser conmovidos por varios sermones presentados por el pastor con el esfuerzo y entusiasmo
que lo caracterizan, fue conmovido por una lectura bíblica hecha sin comentarios explicativos. Lo que nos comunica tanto el mensaje de la semana pasada como lo que estamos viendo hoy es que el Espíritu Santo obra en maneras que exceden nuestras fuerzas. Convence a las personas en maneras que exceden nuestras fuerzas. Nos da un nuevo nacimiento en una manera que excede las fuerzas, los esfuerzos humanos. Ahora, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es a que si el obrar del Espíritu Santo excede nuestras fuerzas, tanto en términos de convencimiento como en términos del nuevo nacimiento, seguramente su obrar excede nuestras fuerzas en cualquier asunto en el cual nos encontramos en la necesidad de la intervención de Dios. ¿Está lidiando con un asunto así hoy? ¿Estará lidiando usted con un asunto que usted dice, necesito la intervención de Dios en esto? Y lo que es más, ¿estará un asunto de esta naturaleza quitándole la paz? Quitándole la paz a usted debido a la frustración que siente porque esta situación no se soluciona a pesar de sus mejores esfuerzos. Cobremos ánimo. Cobremos ánimo. Y sin dejar de hacer lo bueno, oremos por la fe para descansar que el Espíritu Santo obrará en aquello que se encuentra más allá de nuestras fuerzas, de modo de dar a luz algo que nuestras fuerzas nunca podrían producir. Un fruto, es decir, un resultado, una solución incorruptible y de relevancia para la eternidad. En segundo lugar, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús, no solamente nos demuestra que el Espíritu Santo obra más allá de nuestras fuerzas. El nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús nos demuestra que el Espíritu Santo también obra más allá de nuestro entendimiento. El obrar del Espíritu Santo no solamente es mayor a nuestras fuerzas, es mayor a nuestro entendimiento. Al reiterar la necesidad de ser nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos, los versículos 4 al 8 nos muestran que esta obra del Espíritu Santo es una que no solamente excede las fuerzas y los esfuerzos humanos, sino que excede los límites del entendimiento humano. Vayamos al texto, versículo 4. Nicodemo le dijo, tratando de entender, ¿no? ¿Cómo sabemos que está tratando de entender? ¿Cuál es la primera palabra en su pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre ser nacido siendo viejo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona? ¿Puede acaso, y él ahora empieza a figurar, es un hombre razonable, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo funciona? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, y aquí vemos la referencia más clara de lo que estamos hablando hoy, que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo obra en las personas que depositan su fe en Jesús. Al depositar nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo, de una manera milagrosa, obra un nuevo nacimiento en la persona que deposita su fe en Jesús. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Esta frase de agua y del Espíritu ha generado mucha discusión. Hay algunas personas que consideran que la frase de agua y del Espíritu es una manera en que Jesús estaba diciendo era necesario que experimentes el nacimiento natural de agua. Es decir, una persona tiene que estar presente y viva para luego ser nacida del Espíritu Santo. ¿Okay?
Hay otras personas que consideran que el nacimiento de agua y del Espíritu está hablando de el acto de conversión, del bautismo, que nosotros lo practicamos como algo que se hace después de que una persona levanta su mano o pasa al frente y pasa un proceso de discipulado y después viene y se bautiza. Pero en los primeros, en el primer siglo, los primeros cristianos, el acto de levantar la mano o de pasar al frente era más bien meterse al bautisterio. Entonces ellos decían: yo proclamo mi fe metiéndose al bautisterio. Entonces hay algunos que sugieren o piensan que aquí Jesús está hablando de la conversión que inmediatamente y conjuntamente viene con el nuevo nacimiento. Pero hay otros que consideran que Jesús está hablando de la misma cosa aquí. El nacimiento de agua y del Espíritu significa nacimiento del Espíritu, porque el agua también en el Antiguo Testamento ha sido figura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué tienen en común cualquiera de estas maneras en que miremos esta frase? Que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Entonces escoja la que usted guste, pero entienda que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Y después de reiterarle a Nicodemo que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo y que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, escuchemos lo que Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y escuchen esta explicación, es interesante. Le ha de haber visto la cara a Jesús a Nicodemo, ¿no? Porque le dice que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sin duda alguna Nicodemo estaba: bueno, no me has explicado nada, solo me dijiste que hay que nacer del Espíritu. Yo no entiendo eso. Sí, porque el obrar del Espíritu Santo excede nuestro entendimiento. Por eso Jesús le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Lea conmigo la próxima frase: mas ni que sabes, palabra que se refiere al entendimiento, a lo intelectual. Mas ni entiendes, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, nacen por un proceso que tú no puedes captar con tu entendimiento. Ahora, interesantemente, el advenimiento de la ciencia moderna le ha dado a las personas una falsa noción de que solo lo que se puede explicar es válido o real. Si no se puede explicar, no es válido y no es real. Sin embargo, ¿sabía que hay varias cosas simples y comunes que la ciencia aún no se explica? ¿Sabía eso usted? Le doy algunos de los ejemplos más graciosos. El primero es bostezar. ¿Sabía usted que la ciencia aún no ha llegado a un acuerdo de la función biológica que tiene el bostezar? Nosotros pensamos, bueno, usted cuando tiene sueño, sí, pero no siempre. Pensamos que entendemos, pero la función biológica, los científicos no han llegado a un acuerdo de por qué es. Porque hay personas que no tienen sueño que al ver bostezar a alguien, también a usted. Lo cual también están estudiando los científicos, que por qué sucede ese fenómeno. Porque es contagioso. Sí, porque no, es considerado un comportamiento de contagio social, es la frase. Mire, actualmente la comunidad científica está explorando la idea que el bostezar es una acción para regular la temperatura del cerebro.
para enfriar el cerebro. Pero aún no hay consenso acerca del papel biológico que bostezar realmente tiene. ¿No le parece gracioso eso? Vivimos en un mundo que acerta que si no se explica por los medios que podamos entender, entonces no es real, pero no pueden explicar la razón biológica por la cual bostezamos. Le doy otro ejemplo gracioso. El ronronear de un gato. ¿Ha experimentado ese fenómeno? Bueno, mi esposa le encantan los gatos. Y el fenómeno del ronronear de un gato es que a veces los gatos se ponen a ronronear. Muchos dicen que los gatos ronronean cuando se sienten contentos, cuando uno los está acariciando, empiezan. Pero ¿sabía usted que algunos gatos ronronean cuando están asustados? ¿O cuando están lastimados? Es más, por mucho tiempo el mecanismo biológico que permite que los gatos hagan ese sonido era un misterio para la comunidad científica. Aunque ahora la mayoría está de acuerdo que sucede cuando los músculos que rodean a la laringe felina se estrechan o se constriñen. Sin embargo, aunque ya más o menos entienden qué es lo que causa ese sonido, aún no entienden el papel biológico que ronronear realmente tiene para un gato. No se explican biológicamente qué beneficio o qué papel juega el ronronear de un gato. Es decir, los fenómenos más simples. Pero vivimos en una sociedad que da por sentado de que todo se puede explicar. Y si no se puede explicar, no es válido o no existe. Que es precisamente a lo que voy. A lo que voy es que después de pedir a Jesús una explicación de cómo el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento en los que ponen su fe en Jesús, que Nicodemo se lo pide en el versículo 4, ¿cómo es que sucede? Lo que Nicodemo recibe de Jesús en los versículos 5 al 8 es una exhortación a no maravillarse de que el obrar del Espíritu Santo sucede en una dimensión, en una esfera que es mayor al entendimiento humano. Pero no por eso significa que no tenga realidad o validez. El viento, Jesús explica, existe fuera de la percepción visual de una persona hasta que no se ven o sienten los efectos del viento. Esa es la explicación de Jesús. No te maravilles de que te dije, o sea necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y ¿qué? Oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Mire, el viento no se puede, lo que se ve son los efectos del viento, ¿no? Ver que mueve los árboles o escuchar el silbido del viento. Pero si le pongo una ventana enfrente y usted no puede escuchar ni ver los árboles que están moviendo, yo le puedo decir, hay viento afuera, y usted no lo va a ver. ¿Me explico? Sí, hay cosas que están fuera de nuestra percepción, de nuestro entendimiento. De la misma manera que el viento existe fuera de nuestra percepción visual hasta que no vemos sus efectos. Jesús está tratando de explicarle a Nicodemo, el nuevo nacimiento existe fuera de tu percepción, fuera de tu entendimiento humano. Mire, aun cuando estamos viendo los efectos del viento, a veces es difícil. Yo soy un novato en esto. Hay personas que se dedican a ver los efectos del viento para navegar las mareas, por ejemplo. Pero con decirle, yo llevo a mi hijo a una clase de taekwondo, y parte de su uniforme es una cinta que él se tiene que poner en el pelo porque usa el pelo largo, y el maestro le dice que no quiere que su pelo esté en su cara. Entonces lo que tengo que hacer es, cuando llego ahí al lugar de taekwondo, y le digo que mire hacia arriba para que el pelo le caiga por los lados y le amarro la cinta.
Pero, ¿qué cree que sucede cuando llegamos ahí? Sopla el viento. Y ahí tengo que estar yo dándole vuelta para que el viento le pegue en la dirección indicada, de modo que me ayude, es decir, que le ponga el pelo para atrás y no en la cara. Y lo que yo me pongo a hacer es, me pongo a ver las hojas de los árboles, me pongo a ver el pelo de él para determinar la dirección de la cual viene el viento, porque el viento yo no lo puedo percibir inmediatamente. ¿Me explico? De la misma manera, el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento, obra en una esfera que está fuera de nuestro entendimiento humano. El Espíritu Santo excede nuestra percepción humana, pero no por eso significa que no es real o válida su obra. Lo que significa es que la esfera, la dimensión, el ámbito, el campo, o como usted quiera decirle al espacio espiritual, lo que significa es que este espacio espiritual existe, es real y está más allá de nuestro entendimiento. Las buenas noticias es que no está más allá del entendimiento del Espíritu Santo, quien obra a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Regreso a la idea anterior. ¿Estará hoy lidiando usted con algún asunto en el cual usted sabe que necesita la intervención de Dios? Y lo que es más, ¿le estará quitando este asunto la paz debido a la frustración que usted siente de que no entiende cómo se va a solucionar la situación? ¿O qué bien o provecho puede venir de la situación? ¿Le estará quitando la paz el no entender? Es que qué bien, qué provecho, qué bendición va a salir de esto. ¿Excede su entendimiento la situación? Cobre ánimo. Cobre ánimo y sin dejar de hacer lo bueno, oremos por la fe para descansar que el Espíritu Santo obrará en aquello que se encuentra más allá de nuestro entendimiento. De modo de hacer algo de una manera que nunca podremos entender de este lado de la eternidad y que nunca podríamos producir a través de nuestro limitado entendimiento. Un fruto, un resultado, una solución incorruptible y de relevancia para la eternidad. En tercer y último lugar, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús nos demuestra que el obrar del Espíritu Santo no solamente es mayor que nuestros esfuerzos, no solamente es mayor que nuestro entendimiento, es mayor que la paga de nuestro pecado. Gloria a Dios. El obrar del Espíritu Santo es mayor que la paga de nuestro pecado. En los versículos 9 al 17 que concluyen este pasaje que estamos estudiando hoy, Jesús toma ocasión para describir la manera en que el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús y que significaba acceso al reino de los cielos, implicaba necesariamente que este nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo y pagado con el sacrificio de Jesús superaba la perdición y condenación obrada por el pecado en nosotros. Vayamos al texto, versículos 9 al 17. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, una vez más, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Interesante, Jesús está hablando de sí mismo, pero está hablando en persona plural. Sí, es un Dios trino el que está hablando aquí. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Te estoy explicando de una esfera que tú no entiendes. Te estoy diciendo que aceptes que no lo entiendes, que mejor creas en mí. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Aquí él está haciendo una referencia a algo que sucedió en el Antiguo Testamento, donde Dios juzga al pueblo de Israel por su rebeldía, mandándoles serpientes venenosas. Y las serpientes empiezan a morder al pueblo. El pueblo se empieza a morir. Y en pánico le dicen a Moisés: Moisés, intercede por nosotros, haz algo. Y el Señor le da dirección a Moisés a que hiciera la figura de una serpiente de bronce y que la elevara, que la levantara. Y la instrucción era que todo aquel que dirigiera su vista a la serpiente viviría. Ahora, piensen un momento en eso. Recuerden, la esfera espiritual obra en maneras que exceden nuestro entendimiento. ¿Qué explicación científica hay para ver una serpiente de bronce y vivir después de ser mordido por una serpiente? Ninguna. Ese es el punto. O tal vez la hay, pero no importa cuál sea esa explicación. El acto de ver la serpiente y ser sanado es un acto de fe. Cuando Moisés les dice: bueno, aquí tengo esta serpiente de bronce, si te estás muriendo, mírala y vas a vivir. Es que había que creerle a Moisés, ¿no? Bueno, eso está raro, pero me voy a poner a ver la serpiente, ¿no? Ya. Ese es el punto precisamente. Era un acto de fe. Había que contemplar, que depositar la fe. Y por eso Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué es lo que dice? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como un símbolo de sacrificio, de muerte, de pecado, siendo levantado en la cruz, de modo que aquellos que pongan su mirada en Él no perecieran, sino vivieran. Versículo 15: para que todo aquel que en Él cree. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Interesantemente, esta última porción que acabamos de leer a veces se cita independientemente de la primera parte, de la discusión de nacer de nuevo del Espíritu. Y no digo esto a modo de crítica, ¿ok? Por algo es que muchos consideran Juan 3:16 uno de los pasajes que comunica la fe cristiana de la manera más eficaz y concisa que puede haber. No es por nada que muchos cristianos se lo saben de memoria. ¿Se sabe usted de memoria Juan 3:16? Sí, no es por nada que muchos cristianos se lo saben de memoria. No es por nada por lo cual el autor Max Lucado, ha escuchado de él. Es un autor respetado cristiano que le dedicó un libro entero. Escribió un libro entero para hablar de los méritos de este versículo hace unos 15 años. Si le interesa, el libro es titulado 3:16, los números de la esperanza. Es un libro entero dedicado a los méritos de este versículo. No menciono esto a modo de crítica, ¿ok? Es por buena razón que muchas veces se cita este pasaje independientemente. Sin embargo, cuando consideramos estos últimos versos, los versículos 9 al 17, independientes de la discusión del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús, puede ser
que perdamos de vista el hecho de que estos versículos también nos comunican un inspirador detalle acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que creo que los primeros 8 versículos del capítulo 3 de Juan dejan establecido de manera bastante clara 2 cosas. Uno, que no es posible entrar al reino de los cielos sin ¿qué? Sin ser nacido de nuevo, sin nacer de nuevo. Y 2, que el nuevo nacimiento es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo obra en los que ponen su fe en Jesús. Como bien lo indica la frase nacido del Espíritu que Jesús usa. Adicionalmente, creo que cualquier estudiante de la palabra entiende bastante bien que las referencias a la vida eterna son básicamente sinónimas con vivir en el reino de Dios. ¿Entendemos eso? Cuando Jesús habla de vivir en el reino de Dios y habla de la vida eterna, está hablando de la misma cosa. ¿Sí entendemos eso? Bueno, si tener vida eterna y ser dado entrada al reino de los cielos, si estas 2 cosas son básicamente la misma, y si es verdad que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, entonces solo se puede tener vida eterna a través del nuevo nacimiento. ¿Ya? Si tener vida eterna y entrar al reino de los cielos es lo mismo. Cuando Jesús habla de para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, también lo podemos entender que para tener vida eterna hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es algo que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús. Por lo tanto, los pasajes 14 al 17 bien se pueden entender de la siguiente manera. ¿Okay? Vamos a volver a leer los pasajes 14 al 17. Solo que les voy a agregar un comentario con la intención de traer a la luz este detalle animador del Espíritu Santo que tal vez podemos perder de vista cuando consideramos estos pasajes, estos versículos independientes a la discusión que viene justo antes de ellos. ¿Ok? Empecemos en el versículo 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna al entrar al reino de los cielos a través del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús. ¿Ya? Continúa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna al entrar al reino de los cielos a través del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús. Porque, versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo? Al entrar, ¿dónde? Al reino de los cielos, ¿a través de qué? El nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obra en los que depositan su fe en Jesús. Ahora, ¿por qué creo que vale la pena hacer este ejercicio? Porque creo que tal vez al considerarlo de esta manera, entenderemos que toda la obra de Dios, tanto el amor de Dios Padre al enviar a su Hijo, el sacrificio de Dios Hijo, y en manera particular, el nuevo nacimiento que Dios Espíritu Santo obra en los que ponen su fe en Jesús, es mayor que la paga de nuestro pecado. El obrar del Espíritu Santo
es el obrar de Dios y como tal es mayor que la paga de nuestro pecado, es mayor que la perdición. Dice, he mandado a mi Hijo para que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Si hemos depositado nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo ha obrado un nuevo nacimiento en nosotros, superando así la paga última de nuestro pecado. Es decir, al llegar el juicio final, y sí, se van a pesar las obras, pero ¿sabe cuál obra va a pesar más que todas? Lo que usted hizo con Jesús. Y si usted depositó su fe en Jesús, tiene acceso al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que no va a ser solo en ese instante que la obra del Espíritu Santo va a exceder la paga de nuestro pecado. La obra del Espíritu Santo a nuestro favor excede la paga de nuestro pecado, no solamente en un sentido final, lo hace todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Mire, ¿cuántas bendiciones, seamos honestos, cuántas bendiciones no hemos experimentado que si nos ponemos a hacer cuentas de las pagas del pecado, son bendiciones que nunca debimos haber experimentado? Mire, las personas que no pueden encontrar una gran cantidad de cosas buenas inmerecidas en su vida, realmente no es una persona que se ha puesto a considerar detenidamente las cosas. Mire, se la dejo ir así rápido, solo para darle perspectiva. Se la dejo ir rapidito. Mire, si usted no puede encontrar algo bueno que sucede en su vida que usted no ha merecido, considere esto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos comido un banano Dole o Chiquita o del Monte? ¿Se ha comido un banano de esas compañías? Ok. Le voy a pedir permiso para deprimirlo un momento. ¿Sabía usted que para poder venderle esos bananos al precio que usted los compró, en el tiempo del año que usted gustó comprarlos en California, un lugar donde no se cultivan la cantidad suficiente de bananos como para que se den al precio que usted los compró en, digamos, en pleno invierno, estas compañías se han involucrado en actividades documentadas por entidades periodistas con credibilidad que incluyen pagarle a personas en países centroamericanos salarios que serían criminales bajo reglamentos americanos, mientras sometiéndolos a condiciones de trabajo que en este país serían criminales, incluyendo pero no limitados a ser expuestos a pesticidas, tanto directamente como indirectamente a través de consumir el agua de los pozos locales contaminados por dichos pesticidas, todo patrocinado por los dólares con los cuales compramos esos bananos. Ahora, ¿cuál es mi punto en mencionar esto? Quitarle el gozo de comerse un banano, mandarlo a que no compre bananos en pleno invierno. Mire, aunque no sería mala idea desarrollar una mejor conciencia de lo que consumimos, porque lo que consumimos sí afecta en otras partes del mundo, mi punto es que cualquiera que piensa que no tiene una cantidad inmensa de cosas buenas inmerecidas en su vida, realmente no se ha puesto a pensar en lo que sería de verdad experimentar toda la paga de nuestras acciones. ¿Qué sería que el Señor nos cobrara el envenenamiento de un centroamericano por comernos un banano? A eso voy. Y una persona que piensa, no, yo todo lo que tengo lo he merecido, no hay nada que yo tengo que sea de bendición y de sobreabundancia, no se ha puesto a pensar el precio de las acciones más comunes que toma. Sí, por algo dijo el salmista: bienaventurado aquel al cual el Señor no le mantiene un récord del precio de todas sus acciones. Ahora, ¿a qué voy con este punto? Porque si me quedo en este punto demasiado, las cosas se vuelven muy deprimentes muy rápido, ¿no?
A lo que voy es precisamente a eso, a ese sentido de desesperanza. ¿Está hoy lidiando con algún asunto? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Algún asunto que usted sabe necesita la intervención de Dios a través del obrar del Espíritu Santo, pero le está quitando la paz o esperanza debido a la frustración o tristeza que usted siente porque no se siente merecedor que se solucione esa situación? Tal vez ni quiere orar por ella porque dice, sí, no merezco que se solucione, es mi culpa. Cobremos ánimo. Cobremos ánimo. Y sin dejar de hacer lo bueno hasta donde nos alcance nuestro entendimiento de lo que se nos ha sido revelado. Oremos por la fe para descansar que el Espíritu Santo obrará en una manera mayor a lo que merecemos. Mayor a la paga del pecado que merecemos. De modo de hacer nacer algo que nunca mereceremos y que por lo tanto podemos recibir como un regalo por el amor y gracia de Dios a nosotros. Un fruto, un resultado, una solución incorruptible y de relevancia para la eternidad. El pasaje de hoy nos invita a inspirarnos en la manera en la cual el hecho de que el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento en los que depositan su fe en Jesús, nos comunica la manera en la cual el obrar del Espíritu Santo va más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestro entendimiento y más allá, gloria a Dios, de la paga de nuestro pecado. Sin embargo, antes que uno se siente inspirado por la obra del Espíritu Santo, es necesario que uno experimente la obra del Espíritu Santo en su vida a través de la salvación, la cual se puede alcanzar al avivar el Espíritu creyendo en el mensaje de Jesús. Para los que ya somos seguidores de Jesús, la invitación es a que dejemos que este pasaje nos inspire a orar por la fe para descansar en el obrar del Espíritu Santo en cualquier situación que nos esté atormentando, debido a que o no se resuelve a pesar de nuestros mejores esfuerzos, o debido a que su resolución excede nuestro entendimiento, o debido a que no nos sentimos merecedores de que se resuelva la situación. Sí, dejemos que este pasaje nos inspire a orar por la fe para descansar que el Espíritu Santo obrará en esa situación de la misma manera milagrosa en la que obró en nosotros un nuevo nacimiento, en una manera que superó nuestras fuerzas, en una manera que supera nuestro entendimiento, en una manera que supera la misma paga del pecado, dándonos en vez de eso, en vez de la paga del pecado, lo que el apóstol Pedro describió como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.